Entonces, para entender bien el signo del momento, y por supuesto cuando se haga una gráfica de momento flector a lo largo de la longitud, para saber si un momento es positivo o es negativo, repito, no basta seguir estas indicaciones, es decir, horario negativo y antihorario positivo. Ya no es una correcta interpretación. Ahora la interpretación tiene que ver con el lado o la cara del segmento que voy a analizar. Esto es incumplido. Entonces, si yo tomo de una viga un elemento, puede ser un elemento del extremo, puede ser este de acá, puede ser un elemento del medio. Digamos que tomo este elemento. Este elemento de aquí, ¿ya? Sus momentos se analizan de acuerdo a qué lado de la sección se encuentran. Vamos a verlo en 3 dimensiones, ¿no? Este es el lado derecho, ¿no es cierto? Este es el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, el momento, empezando por el lado izquierdo, este es el lado izquierdo, este es el lado izquierdo, es una convención. Si el momento desde el lado izquierdo, en este lado de acá, gira en sentido, dándolo así, en esta perspectiva, en sentido horario, horario querrá decir positivo, del lado izquierdo. Y si el momento del pandeo intenta torcer en sentido antihorario, esto será negativo. Entonces, positivo, positivo, el momento negativo. ¿Listo? Pero si yo voy a analizar la cara derecha, ¿ya? También derecha, estas dos de acá, el momento, este de aquí, ¿ya? En sentido, ahora horario, va a ser positivo del lado derecho, perdón, negativo, dijo, negativo del lado derecho, y positivo si es el sentido antihorario, ¿correcto? Por aquí tenía una imagen hacia arriba de todo este fenómeno. Aquí es la convención de signos que nosotros vamos a utilizar para, eh, para entender los signos del momento y los signos de las fuerzas. ¿Listo? Este es el elemento de sección. ¿Ya? Este es el lado izquierdo, el lado derecho. Hablábamos del momento. Van a ser positivos si por el lado izquierdo, si por el lado izquierdo, el momento que está en ese lado gira en sentido horario, ¿no? Este es horario. Y va a ser positivo si por el lado derecho gira en sentido antihorario. Eso tiene mucho que ver con lo que habíamos analizado siempre. Cada vez que analizábamos una viga, siempre la cortábamos avanzando desde el lado izquierdo hacia el derecho, ¿no es cierto? Íbamos cortando así, ¿no es cierto? Y cada vez que cortábamos un elemento, siempre analizábamos esta cara, siempre hemos analizado la cara derecha de la sección, nunca la cara izquierda. Y como analizábamos la cara derecha, el momento antihorario era positivo, por supuesto, de ese lado, antihorario positivo. Entonces, no es que es una nueva regla de signos, es la misma, solo que siempre hemos analizado la cara y analizamos luego otro corte y veíamos que el momento en el sentido antihorario era positivo, si es que sí. Siempre hemos estado analizando este lado. Y si el momento ocurría que era horario, le poníamos negativo. Eso corresponde porque aquí esta cara derecha, ¿sí? ¿Sí? Esta indica negativo. Ahora estoy extendiendo más esta convención de signos para analizar o para ver la posibilidad de analizar la cara izquierda, porque no todos los autores trabajan de izquierda a derecha. Algunos trabajan
A la inversa, de derecha a izquierda. Y si analizo de derecha a izquierda, voy a ir cortando así, ¿no? Voy a analizar siempre esta cara. Cuando yo analizo esta cara, me fijo en estos valores, en estos de acá, las caras izquierdas. Las caras izquierdas. ¿Por qué tendría que cambiar el sentido? Porque a veces, dependiendo de la cantidad de fuerzas o incógnitas que hay de un lado o de otro, conviene a veces partir desde la derecha hacia la izquierda o a veces desde la izquierda hacia la derecha. Se puede hacer en ambas direcciones. Claro, si parto de la derecha hacia la izquierda, voy cortando secciones cada vez más grandes para analizarlas, por supuesto. Pero si estoy analizando la cara de la izquierda, me debo fijar en estos elementos. O, como en la cara de derecha, ya lo hemos estado haciendo. Entonces, repito, ¿por qué es positivo al lado izquierdo si es horario y al lado derecho si es antihorario? Porque observen, estos dos pandeos de ambos lados producen, o perdón, estos dos momentos de ambos lados del elemento producen un pandeo que se abre hacia arriba, no es un pandeo positivo, ya hemos dicho, es un pandeo así. Y en cambio, de este lado, ya, del lado izquierdo, antihorario es negativo y del lado derecho, horario es pues negativo también, porque produce un pandeo abierto hacia abajo. Esa es la relación. Entonces depende de qué cara esté analizando del elemento. ¿Ya? De la misma forma, hablamos de los esfuerzos. Cuando se analizó en mecánica del cuerpo rígido, estática, las fuerzas cortantes, siempre que se cortaba un elemento, vamos aquí, siempre colocábamos que la fuerza cortante hacia abajo era positiva, ¿sí? Positiva hacia abajo. Y hacia arriba era negativa, por supuesto, porque analizábamos las caras derechas. Ahora, extendiendo más esta regla, si se nos ocurre analizar la cara izquierda, o sea, esta cara de acá, ¿no? Va a ser positivo si la fuerza cortante es hacia arriba y negativo si es hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta relación, ¿no? Por el lado izquierdo hacia arriba positivo y por el lado derecho hacia abajo también positivo, produce una, digamos, un deslizamiento por cortante. Recuerden que cada vez que hay una fuerza cortante hay un ángulo gamma, que ahorita no nos interesa, por supuesto. Este es un esfuerzo cortante o una fuerza cortante que tendería a un esfuerzo cortante positivo, ¿sí? Dando esta forma en el fragmento de viga. Y por consiguiente, esta relación daría un esfuerzo cortante negativo. Más que bien, hay que darse cuenta de la forma que producirían los esfuerzos o las fuerzas cortantes. ¿Sí? Positiva, así, negativa, de esta forma. No sé si hay alguna duda aquí. Bien, entonces nos queda claro por qué positivo y por qué negativo, justamente por las razones dadas. ¿Listo? Bien, avancemos en nuestro repaso, estamos repasando. Entonces, debido a este proceso, no toda la viga sufre compresión y no toda la viga sufre expansión, un aumento o disminución de longitud, sino todo está en función al tipo de pandeo y a un área que se llama, o una sección que se llama sección neutra, o eje neutro. Vamos un poco acá. Sí, este eje neutro se va a determinar luego por el momento de inercia, o sea, bueno, por el eje centroidal, mejor dicho, porque el eje neutro pasa por el eje del centroide de la sección transversal. ¿Ya? Entonces, ya que hay deformación, hemos visto que la deformación es una relación de la distancia sobre el eje Y. En adelante, el eje Y es vertical, el eje X es axial. Si tenemos una vista este, de frente de la sección transversal, el eje X no se ve, se va a ver el eje Z y el eje Y, ¿correcto? Entonces, a medida que me elevo hacia arriba, voy a encontrar un esfuerzo que será positivo o negativo dependiendo del radio de curvatura inicialmente, ¿no? En signo negativo. ¿Listo?
Aquí, en esta ecuación 2,3, vemos que el esfuerzo tiene una relación con el radio de curvatura. Y este radio de curvatura directamente no siempre se nos da, entonces ahí todavía hay una información que determinar. Por otro lado, el que se comprima o se traccione, o sea, que aumente su longitud o disminuya su longitud, implica, por supuesto, una fuerza. Y por definición de esfuerzo normal, que es la fuerza sobre el área o la variación de la fuerza respecto al diferencial de área, ¿sí? Hemos encontrado, ¿sí? A través de una integral, esta relación, que es la fuerza total que se ejerce sobre toda la sección transversal en ese punto. Valga decir, yo tengo una viga, ¿no? Si yo tengo una viga, la corto en una posición, observo su área transversal y puedo encontrar su valor. Entonces aquí, en esta ecuación 2,4, vemos que Y es, ¿no? El centroide, ¿no? La posición de centroide de la figura. ¿Qué más? También se halló el momento, que es la relación de la fuerza por la distancia. A través de una relación integral encontramos la siguiente expresión. Que el momento total que se ejerce en ese punto es igual al módulo de elasticidad por esta integral, ¿no? Integral de y cuadrado por diferencial de área, que es el momento de inercia. Momento de inercia, es decir, necesitamos hallar el momento de inercia. Otra vez sobre el radio de giro. Todavía el radio de giro no siempre es un dato que se nos da, ¿no? Con claridad siempre. Entonces, más bien el despeje sí nos puede determinar el radio de giro. Este es los 2,5 la ecuación para el radio de curvatura, no radio de giro, radio de curvatura, perdón, que está asociado por el módulo de elasticidad del elemento, momento de inercia y el momento en ese punto. Tenemos una viga, se corta en ese punto. Una, voy adelantando un poco la idea. Una viga cualquiera que puede tener n cargas, fuerzas, etcétera, ¿no? Yo analizo, hago un diagrama de fuerza cortante, qué sé yo, ¿no? Y después un diagrama de momento flector, ¿sí, no? Así, sí, ¿no? Entonces, digamos que quiero saber cuál es el radio de curvatura, cómo se pandea en este punto. ¿Cómo se pandea en ese punto? Entonces, veo cuál es el momento en esa posición, el momento flector. Ese momento flector, sé que se nota acá. Por supuesto, ya que es una viga que tiene una sección transversal, si, no sé, cualquiera que fuera su sección, puede ser en forma de T, también tengo que haber hallado su momento de inercia. Entonces, en ese punto podré saber el radio de curvatura que produce el pandeo, es decir, podré graficar, ¿no? Cuál es la curvatura en esa posición. ¿Listo? ¿No? Aquí tenemos una relación. El radio de curvatura es 0 cuando está en el punto de empotramiento, por ejemplo, pero a medida que se va incrementando, bueno, hay un radio de curvatura mínimo, ¿no? El radio de curvatura mínimo es cuando hay un pandeo máximo, por ejemplo, en el momento, en el máximo momento flector, ya sea positivo o negativo, el mayor de los dos, valor absoluto, ¿sí? Me va a dar el radio de curvatura mínimo, ¿no? O sea, el pandeo máximo, ¿correcto? Y el mínimo momento flector, que en este caso sería 0, daría la curvatura máxima que tiende a ser nula. Bueno, más adelante tenemos el esfuerzo. Ahora sí, miren, ya que teníamos el esfuerzo en función de radio de curvatura, ahora reemplazamos ese radio de curvatura, la ecuación 2,5. La reemplazamos y tenemos el esfuerzo ahora sí en función del momento flector en ese punto, que puede ser máximo, en ese punto. Corto, quiero a 2 metros de la viga. ¿Y cuál es el momento flector a 2 metros? Si quiero saber, bueno, encuentro el momento de inercia, ¿sí? Y a qué altura de la sección transversal le ocurre el esfuerzo, y puedo encontrar ese esfuerzo. Puedo encontrar el valor máximo. ¿Cuándo sería? Cuando el Y sea máximo, ¿no?
¿A qué me refiero que Y sea máximo? Me refiero a que tengo una gráfica, algo así. Aquí es el eje X, por supuesto. Y Z. Y tengo sea una sección transversal cualquiera, no tiene que ser un rectángulo. Vamos a exagerar aquí. Puede ser así. Yo he cortado en este punto, esta sección, ¿no? Y corté aquí. Quiero analizar qué es lo que ocurre en este punto. Entonces, el valor máximo sería la medida más lejana. Por ejemplo, aquí en el extremo, ¿no? Este sería el Y máximo. Y también se le dice C, ¿no? Por arriba, y hay un Y máximo por debajo también, que no tiene que ser la misma distancia. Si la sección no es totalmente simétrica, tiene una simetría nada más, pues no se puede obtener esto. Entonces, no es el mismo, no tiene por qué serlo. Si hay simetría total, sí. Correcto, entonces puedo hallar el esfuerzo a cualquier posición, ¿no? Por acá, valor Y o valor máximo. Al final vemos que es una función de Y, es una recta, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Es una recta que se describe de esta forma. Claro, no parece una recta y más parece dos rectas, ¿no? Esto es una cuestión de perspectiva. Normalmente muchos autores lo colocan de esta forma. Observen que aquí para este caso es compresión que va creciendo y hacia abajo es tracción que va también creciendo. Pero no parece recta, sí, sí es cierto, no parece recta, pero la forma nos dice que es una recta, ya que todo esto es constante, todo esto que está aquí es constante y es una variable, es una cuestión de la forma, digamos así, ¿no? Decimos Y es igual a mx, ¿no? Donde m es la pendiente, sí, la pendiente, ¿correcto? Y y es una regla, bueno, más b, aunque b aquí va a ser cero, pues por supuesto porque puse en cero. Punto de corte siempre va a estar en cero, puede cero cuando pasa por el eje neutro o por el eje centroidal. Es una recta cuando la grafico de esta forma, ¿sí? La recta, ¿por qué? Porque tiende a hacer, aquí se nota la relación, ¿no? Se ve que es compresión aquí y acá. Esta forma es la más usada en muchos textos, pero cuando hablamos de gráficas matemáticas, la gráfica se va a ver así. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, solo es una forma de representación. Aquí sí podemos darnos cuenta de que es una recta. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Instrucciones para aplicar la fórmula de flexión. Primero, tenemos una viga, por supuesto. De esa viga que tiene cargas y momentos, hay que encontrar los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante o momento flector, como nosotros lo llamamos, para determinar cuál es el momento flector máximo de la viga. ¿Sí? Es decir, obviamente hasta llegar al momento flector hay que hallar las reacciones en la viga, etcétera, etcétera. Una vez que tengo el momento flector y ya he ubicado cuál es el momento flector máximo, ya sea positivo o negativo, no importa. Segundo, debo localizar el centroide de la sección transversal de la viga, o sea, ubicar dónde se encuentra el centroide, por supuesto porque el perfil de la viga no siempre es rectangular, puede tener muchas formas o estar compuesto, como ya lo hemos visto, ¿no? Una vez que encuentro el centroide, encuentro el momento de inercia de esa sección transversal, ¿no? Del perfil. Como les digo, si es compuesto, habrá que analizarlo por el teorema de Steiner, ¿correcto? Bueno, cuarto, una vez que tengo el momento de inercia, que es, ¿no?, el I, y tengo el momento flector máximo, ¿sí?, el M, entonces calculo la distancia Y máxima del eje centroidal, que también le hemos llamado C. ¿Cuál es el extremo? Por arriba y para abajo, que no siempre son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dos datos. Dice, a la escala superior e inferior de la viga. Y máximo por arriba, Y máximo por abajo. Obviamente por debajo es negativo. Finalmente, cuando tenga eso, yo voy a tener dos puntos, dos valores, ¿no?,
del esfuerzo. Usamos la fórmula de la flexión, ¿no? Con la fórmula de flexión encuentro cuál es ese esfuerzo y vamos a encontrar los dos puntos máximo y mínimo. Y con esos dos puntos puedo trazar una recta y voy a poder llegar, voy a poder obtener, aparte de sus valores, tener los datos, ¿no? Los datos de sus esfuerzos. Es decir, aquí tendré un esfuerzo máximo, tendré el valor de este dato y aquí tendré otro esfuerzo. Bueno, máximo negativo, ¿no? ¿Cuál sería el máximo de tracción y el máximo? Cuando tenga esos dos puntos, trazo una recta y tengo esta gráfica. Y además tengo el valor numérico, por supuesto. Debes llegar a la gráfica. ¿Listo? Esos son los pasos que hay que seguir y ahora vamos a resolver un ejemplo muy, muy sencillo para entender y repasar estos pasos. Entonces, vamos a analizar todo esto estudiado en un ejemplo muy, muy sencillo. Luego, por supuesto, esta idea, estos pasos se extrapolan a situaciones más complejas. Para la viga mostrada en la figura, calcula el esfuerzo máximo causado por flexión. El esfuerzo máximo. La sección transversal de la viga es un rectángulo, ahí está, de 100 milímetros y altura 25 milímetros de ancho. La carga a la mitad de la viga es 1500 y esta mide 3.4 metros. ¿Correcto? Muy bien. El esfuerzo máximo causado por flexión, lo vamos a mostrar acá. Lo tenemos en la siguiente fórmula. ¿Correcto? Lo acabamos de analizar. Entonces necesitamos obtener el esfuerzo máximo y por ende, ojo que el esfuerzo máximo hay un valor de máximo de compresión y hay un valor máximo de tracción, así que tenemos que tener no solo un punto, sino dos puntos. Y más allá de eso, aunque no lo dice, hay que tener una gráfica del fenómeno que está ocurriendo en esta viga. Bueno, como tenemos aquí la fórmula, nos podemos dar cuenta de que lo que necesitamos, en primer lugar, es el momento flector, ya que es el esfuerzo máximo, el momento flector máximo. Seguidamente, lo que vamos a hallar es el momento de inercia de la sección transversal y finalmente aplicar la forma, por supuesto. Entonces, vamos por el momento flector máximo, ¿no? Vamos a escribir aquí al costado. Ya tenemos nuestras fuerzas, por supuesto. Para trabajar ya tenemos R1, R2, nuestra distancia. Entonces, vamos por la gráfica. Tenemos una gráfica. Voy a llegarme aquí y voy a tratar de mover esta figura para que cuadre exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que son fuerzas puntuales, ¿sí? ¿Alguna duda? Ya que son fuerzas, digamos, puntuales, el método gráfico nos va a resultar muy bien. Podemos anotar, ¿no? En principio, R1, 750 newtons, implica que hay una subida de 750 newtons. Vamos a hacerlo simplemente a mano alzada. Aquí, digamos que estos son 750 newtons. Hacemos la notación. ¿No? 750 newtons. Este es el diagrama de esfuerzo cortante versus X. Luego, en la posición media, que estamos hablando de 3,4 entre 2, ¿qué distancia es esta? 1.7 metros.
Y finalmente, el otro segmento va a trabajarse aquí, que es una distancia, por supuesto, 3,4 x en metros. Entonces, para nosotros resulta obvio lo siguiente. Fuerza puntual, 750, sube, por supuesto. Luego no hay ninguna carga, se mantiene constante. Método gráfico para el diagrama de fuerza cortante. Cae 1500, entonces esto va a descender, ¿no es cierto? Menos 1500. Entonces, más o menos aquí, hablando de equidistancia, esto es menos 750 minutos y esto va a caer, ¿sí? Cae 1500. Luego hay una nueva constante en menos 750 newtons para subir y llegar en cero, recordando de que toda fuerza inicia en cero y termina en cero. Es el diagrama de fuerza cortante. Datos que hay que notar aquí, bueno, estos puntos, ¿no? Punto siempre 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5 y 6. Bueno, esto se llama diagrama ¿no? de B versus X. Y el punto 1, por supuesto, siempre es B de 1 es igual a 0 en X igual a 0. El segundo punto, B2 va a ser igual a 750. Bueno, para ser claros, B2 es igual a B1 más 750, porque sube, ¿sí? Es decir, 750 en, X igual a 0. El punto 3, B3 es igual a B2, ¿no? B2, no hay carga, más 0, sigue siendo 750. Pero ahora en X igual a 1,7, ¿correcto? Punto 4, B4 es igual a B3, y ahora sí, menos 1500, ¿no? Y esto es igual, 750 menos 1500 es menos 750 newtons. Eso se mantiene en X igual a 1,7. El quinto punto, es decir, B5, ya es igual a B4, pero entre 4 y 5 no hay carga, así que es 0. Se mantiene entonces en menos 750 newtons y X ahora es 3,4. 6 punto B6 es igual a B5 más, si hay una carga, sí, 750 menos 750 más 750 es 0, es una posición X igual a 3,4. Esos son los puntos que hemos graficado. Avancemos, entonces, diagrama de fuerza cortante. A partir del diagrama de fuerza cortante, hacemos el diagrama de momento flector. Bajamos un poco. Vamos a extender nuestra recta aquí. Para nuestro diagrama de M. Ahora, recordar que por el método gráfico, estas áreas rectangulares se convierten en áreas triangulares, ¿no? Si es por encima del eje, es una recta con pendiente creciente. Y si es por debajo del eje, es una recta con pendiente decreciente. Entonces, eh, esto debe ser más o menos así.
nuevamente nuestro eje X, en metros, y este es el diagrama de M, de momento flector. ¿Sí? Nuevamente también hay puntos de relación entre 3.4, ¿no? En fin, esta área, que es un área eh, A1, y este es un área A2, vamos a ver. Entonces, todo rectángulo se convierte en un triángulo, decíamos. Entonces, vamos a poner acá diagrama de M versus X. Primer punto, siempre inicia en 0. M1 debe ser 0 en X1 igual a 0. Segundo punto, M2 debe ser igual a M1. Estamos hablando solo de la altura, ¿no? Como encontré 1, más el área A1. Inicia en 0. Oh, perdón, el punto 1. Y luego va a crecer, pero no va a crecer verticalmente, porque ya sabemos que por el método de gráfico este rectángulo es una recta, ¿no? Esto va a funcionar para X2 igual, no es el mismo punto, sino el punto 1.7. Entonces, bueno, el área A1, estamos hablando de 1.7 por 750. Entonces, M1 es 0 más 1.7 por 750. Es newton por metro, por supuesto, dar momento. ¿Cuánto es esta cantidad? A ver, ¿quién me puede dictar el valor? 1.7 por 750. 1275. Muy bien, Zenaida, Aldo. Diego. Entonces, 1270, 1275 newtons por metro. Entonces, esa cantidad la vamos a anotar acá. Estamos haciéndolo no a escala. Es el momento en newtons por metro. Este es nuestro punto, entonces va a crecer aquí. Tenemos una recta. Hasta ese punto. Vamos al siguiente. Es el punto 2, por supuesto. Punto 2. Luego el tercer punto, en este caso ya no hay más puntos, punto 3. También es una recta, ya que está por debajo del área decreciente, entonces esto es igual a M2. Ahora es un área 2 negativa menos el área 2. Esto va a ser para el punto X3, que es 3.4 metros. Bueno, resulta que el área 2 es igual al área 1, así que solo que encima cambiado. Entonces, 1275, esto va a dar, por supuesto, 0. Y esto debe dar, significa que esta gráfica termina aquí, ¿no? Obviamente, nuestro momento flector máximo ya está dado, ¿no? Y es positivo, ¿no? Es positivo. Aquí lo vamos a anotar. Sí, tenemos nuestro dato importante. Momento flector máximo. Ojo que si la gráfica tuviera un valor negativo, ¿no?, y un positivo, hay que comparar, por supuesto, en valor absoluto cuál es el mayor, en valor absoluto, ¿ya?
Entonces este valor máximo es 1275 newtons por metro. ¿Ya? Y ocurre, por supuesto, en X, en el medio en este caso, ¿no? En X 1.7, por si es que si se falta ese dato. Vamos a marcar nuestro resultado. Ahora lo estoy haciendo paso a paso para entender la idea. Este dato nos lo llevamos a nuestra fórmula del esfuerzo. Primera respuesta, ¿no? Primera fase, digamos que es el paso 1, ya está cumplido. Ya tengo esto. Ahora vamos a este de acá, momento de inercia. Bueno, vamos a hacer aquí al costado. Vamos a encoger un poco nuestra imagen y trazar una recta divisoria aquí, ¿no? Y vamos a colocar aquí, primer paso. Entonces, primera fase ya está cumplida. ¿Sí? Vamos a anotar ahí. Paso 1. Paso 1. ¿Listo? Ese es de acuerdo a nuestro análisis, ¿no? Acá. Trace los diagramas. Ahora vamos a localizar el centroide y el momento de inercia. Esto lo vamos a hacer de un solo paso, por supuesto. La parte 2 y 3. Claro, en este caso es un rectángulo, así que es bastante obvio. Bastante obvio. ¿Sí? Simplemente, además es un solo elemento, ¿no? Decimos que es nos dice ahí, es una sección trapezal de un rectángulo de 100 milímetros de altura por 25 milímetros de ancho. Vamos a hacer esta gráfica. Claro, esta parte 2, dependiendo del tipo de elemento de sección transversal, va a ser más largo o más corto. En este caso es casi inmediato, ¿no? Porque es muy corto, en realidad. ¿No? Sí. Paso 2. Bueno, 2 y 3, ¿no? Es casi inmediato porque es una sección rectangular. Vamos a tirar nuestra gráfica. ¿Cuánto dijimos? De 100 por 25, ¿no? Simplemente vamos a hacer una gráfica y sirva de ilustración. No, hay que hacerla grande. No está a escala. Para calcular el momento de inercia, tenemos que hacer varios pasos, ¿no? Primero, normalmente la sección transversal no nos la colocan sobre un plano donde está el centro del plano cartesiano ni nada por el estilo. Cuando no nos lo dan, hay que suponer que el plano cartesiano está en la parte inferior. Digamos que inicialmente el plano cartesiano debería estar acá, ¿no? Inicialmente pongo mi eje, ya no es el eje X, ¿recuerda? Es el eje Z. El eje X sale hacia adelante de nuestra proyección en el plano. Y es el eje Y, ¿no? Es el eje Y. Entonces dice, pero Z positiva ¿para dónde? Para la derecha, para la izquierda. En realidad no es tan importante, porque normalmente lo que nosotros vamos a hallar es un momento de inercia. Momento de inercia, y no es IX, ahora IZ, porque estamos hablando del eje Z, nuestra referencia. Sí, o sea, quiero ver la capacidad de giro alrededor del eje Z, o sea, si hiciera esto, ¿no? No nos interesa la capacidad de giro lateral, o sea, alrededor del eje Y, puesto que este caso particular es una viga, ¿listo? A eso voy, el IZ, IX antes le llamábamos, pero vimos que el eje X ya no lo vamos a usar, IZ, este es el eje Z. Entonces, no me importa de momento si es positivo o negativo para la derecha izquierda, en realidad no.
El primer paso de esto era encontrar la posición de su centroide. Aquí obviamente ya la tenemos. Hay que medir estas cosas. Eh, Vamos a anotar aquí algunos datos. Esto de aquí es, como solemos hacer, ¿no? Esto de aquí es 100, todo en milímetros, ¿no? Para hacer algunas rectas. Aquí, aquí. Sí es importante por el momento de inercia tener todas las medidas necesarias, no confundirse, repito, en este caso es muy obvio. Sí, esto de aquí es, lo dijimos, 25, 25. Entonces, bueno, a medida que vamos anotando voy explicando, ¿no? Primero se tenía esto de aquí, 2 de milímetros. ¿Sí? Una vez que tenemos estas relaciones, ubicamos el centroide, eso se hacía a través de un gráfico. En este caso no lo hace falta, pero voy a anotar el cuadro solo para esquematizar el problema. Normalmente se ponía el número de elementos, ¿no? En el cuadro de centroides iba el número de elementos, ¿no? Se colocaba 1, 2, dependiendo de cuántos elementos había que seccionar. Luego se hallaba el área sub i, ¿no? Si tenía agujeros, pues se restaba, ¿no es cierto? Se colocaba el X sub i y el E sub i de su centroide, X sub i y el Y sub i de su centroide, ¿sí? Para cada uno, ¿no? Luego se halla el producto A sub i por X sub i y A sub i por Y sub i, ¿sí? En ese cuadro. Repito, para este caso no lo necesitamos, ¿no? Y con esta información, ¿sí? Con esta información, aquí, con esta información, estos dos datos de aquí, de la sumatoria de los elementos que tengamos más este dato de área, ¿sí? Dividíamos y obtendríamos, por supuesto, nuestro centroide X sub i, bueno, X, nuestro centroide en X, y nuestro coordenada en X del centroide y la coordenada en Y, que no es otra cosa que la sumatoria, vamos a escribir, sumatoria de los A sub i por X sub i sobre sumatoria de los A sub i, igual acá sumatoria de A sub i por Y sub i, sobre y teníamos el centroide. ¿Sí? Repito, aquí no hace falta. Aquí ubicamos que nuestro centroide resulta que es en 50. A ver cuántos cuadritos tengo aquí. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, perfecto, 5. Nuestro centroide resulta que debe estar 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Para eso nos servía. Y aquí. Entonces, este va a ser nuestro eje, nuestro sistema ya con el eje centroidal. Aquí va a estar nuestro Y, finalmente nuestro Y, no sé cómo será, nuestro Y final y nuestro Z. ¿Correcto? Claro, en este caso es bastante obvio. Una vez que se hacía eso, se encontraba el momento de inercia. El momento de inercia era como extender la gráfica, ¿no? Para el momento de inercia, dependiendo de la cantidad de elementos que se tenía, ¿sí? Y recordando cómo es el momento según el teorema Steiner, el momento de inercia es así, y de Z en este caso, va a ser igual a y el momento total, ¿no? Y Z, y sub i Z, ¿sí? De cada elemento, más eh, A por D cuadrado.
Repito que nosotros en este caso no lo necesitamos, estamos esquematizando el problema, cómo se procedería para todos los casos. Entonces tendríamos, esta es nuestra fórmula de momento de inercia, necesito primero el I, vamos a revisar acá, y sub I, ¿no? O sea, para el I, el momento de inercia de este elemento, del primero, el segundo, tantos elementos haya. Luego hay que hallar el D. Ese D es un DY en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como quiero ver el momento de la capacidad de giro que tiene alrededor de un eje horizontal, necesito medir desde este nuevo eje, YZ, la distancia en Y hacia cada uno de los elementos. Si hay un elemento 1 hacia arriba, Y por arriba o por abajo. Es un DY, no es una distancia horizontal, sino es una distancia vertical. Ojo, para el DY. ¿No? Para el elemento 1 desde el nuevo centro hacia donde se dirige, es positivo, por abajo se coloca con su signo, por supuesto. Una vez que tengo esto, ya tengo el área, entonces vamos a aplicar esto de acá. Para el elemento, el D, como se le dice. No, bueno, este es no, esta expresión aquí, va acá. Vamos a simplemente ponerla I más A por dy en realidad al cuadrado. Es una distancia vertical. Entonces, es donde aquí va este valor por el área, el azul que está acá, ¿sí? Y dy elevado al cuadrado. Finalmente, de todo este resultado, lo que me interesa sería este dato de acá. Digamos que tengo 1, 2, 3, 4 tantos elementos, tenga el perfil. O sea, el perfil puede ser formado por varios elementos o puede tener una forma particular, por ejemplo, una forma de T, que serían dos rectángulos, o puede ser una forma tubular que puedes obtenerse restando rectángulo exterior menos el rectángulo interior. O puede tener cualquier otra forma. Entonces, tantos elementos hay. Este dato me da el momento polar de inercia, que es el IC. ¿Sí? Ahora, en este, el momento polar de inercia, ya que es un solo elemento, y además ese elemento, desde este elemento, digamos así, ¿no? Ese elemento, este C I sub I, vamos a escribirle aquí un costadito, ¿no? Este I, este tiene una fórmula igual a, ¿recuerdan para el rectángulo? Hay que buscar en nuestra tablita. Si el elemento, la viga, es una viga, por ejemplo, de madera estándar, me voy a una tablita de vidrio y, bueno, habría que buscar las medidas. Bueno, no, aquí no cuadra, por supuesto. ¿Y en cuál momento de inercia me fijaría? Acá hay dos momentos de inercia en X. Claro, en X, que es el eje horizontal, para nosotros es el eje Z, por supuesto, y anoto su valor, ¿no? En pulgadas, en milímetros a la cuarta, ¿no? Dependiendo del valor que sea. Si es un elemento rectangular, aquí tenemos para varios casos. Bien, si el perfil no cuadra con un perfil estándar o inglés, ¿no? Es un perfil cortado, no dentro de los parámetros estandarizados. Me voy aquí, ¿no? ¿Qué perfiles de elementos distintos? ¿Sí? Y me fijo que para el rectángulo, a mí me interesa el momento de inercia sobre un eje horizontal, que en este caso es X. Me voy al IX aquí. BH cubo sobre 12. O sea, B es la base, H es la altura al cubo sobre 12. El IY es sobre un eje vertical. Me interesa el del eje horizontal. Muy bien, entonces necesitamos BH cubo sobre 12 y eso lo notamos en nuestra tablita. Claro está, si nosotros tenemos una sección compuesta, habría que, estas fórmulas no van a entrar directamente en la tablita, no tendría que calcularlo aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, sería para el elemento 1, ¿no? El I1
BH cubo sobre 12. Bueno, donde B es 25 por H, la altura es 100, o de milímetros, cubo sobre 12. ¿Cuánto nos da esa cantidad? El I1. 25 por 100 al cubo sobre 12. Entonces 25 milímetros, esto va a quedar milímetros a la cuarta. ¿Cuánto nos sale? A ver. 25 por 100 al cubo sobre 12. ¿Alguien lo tiene ya? Bien, entonces nos sale... Oh, a ver. Esto es 2 millones, ¿no? 83.333. Ah, vamos a anotarlo. Entonces esto es 2.083.333. Más, no, esto es milímetros a la cuarta. Bueno, podemos, vamos a dejarlo así de momento, para que tenga precisión. En realidad no es mucho. Tengo entonces mi momento. Este dato se anota aquí, o sea, si fuese el primer elemento, ¿no? Dice I1, va acá, ¿no? I1, ¿no? Se anota toda esta información. Bueno, si este rectángulo estuviese su centroide, por supuesto, su centroide estuviese corrido respecto de este plano cartesiano, habría que calcular un dy, pero el dy, en este caso, el centroide del elemento coincide con el centro del plano cartesiano, así que el dy es 0. ¿Sí? El dy es 0. Y por tanto, I1 área por dy va a quedar otra vez I1. ¿Sí? No hay cambio y por lo tanto es el mismo dato, este de acá. No lo voy a escribir para que no se, de pronto no entre ahí en el espacio. Y esa es mi respuesta. Bueno, y ya no sería I1, sino básicamente IZ. ¿No? IZ. Esa es mi otra respuesta. ¿No? Repito, no había corrimiento de este elemento, está justo su centro, está en el centro plano cartesiano de IZ. Tengo mi segunda respuesta. Finalmente, recuerden que este es un esquema del procedimiento, puedo usar mi fórmula. Mi fórmula para calcular el esfuerzo. El esfuerzo. Paso 3. Vamos a anotar aquí. Bueno, paso 2 y 3, paso 4. ¿No? Claro, el paso 2 y 3 se sobreentiende que es el paso 2 es el cálculo del centroide, el paso 3 es el cálculo del momento de inercia, que son procesos que se complementan, pero tienen cada uno, digamos, un procedimiento aparte, ¿no? Entonces, tengo que calcular el esfuerzo máximo, ¿ya? Para esto me fijo, ¿cuál es el C? El C es la posición de mayor distanciamiento desde el eje, por ejemplo, por arriba y por abajo. Aquí hay un C por arriba. Vamos a ponerle, sí, vamos a marcarlo. ¿Sí? Y hay un, vamos a ponerle C1, digámoslo así. Y hay un C2, que en este caso son lo mismo, solo que no tienen el mismo esfuerzo. Entonces, aquí vamos a colocar. El C1 y C2 es la distancia desde el eje Z hacia el extremo de la superficie superior. Como esto es simétrico, también respecto al eje Z, C1 y C2 son iguales, pero si tuviera otra forma, por ejemplo, de ¿no? Algo así, no serían las mismas distancias, por supuesto. En este caso sí. Entonces vamos a hacer ese cálculo.
¿no? Eh, Vamos a agregar nuestros valores, listos con la calculadora ahí. Digamos que el esfuerzo máximo, vamos a decir, superior por arriba también. Esto sería el momento, el momento. Era positivo, está bien, positivo ahí. 1275 newtons por metro sobre el momento de inercia. Coloco primero el momento de inercia. Ya, ojo que esto está en milímetros a la cuarta y aquí está en metros, así que hay que hacer una conversión. Vamos a anotar ahí. Era 2083, 333, vale, 333, milímetros a la cuarta. Milímetro es 10 a la menos 3, ¿no es cierto? 10 a la menos 3, pero está a la cuarta, 10 a la menos 3 a la cuarta. Entonces, es decir, si esto fuese en milímetros, solo bastaría colocar por 10 a la menos 3, ¿no? Pero esto es 10 a la menos 3 a la cuarta, 3 por 4, 12. 10 a la menos 12 metros a la cuarta, ¿correcto? Por arriba nos falta, arriba nos falta la distancia. Bueno, hemos visto que habría que calcular aquí por arriba y por abajo. Por arriba, bueno, hemos visto que también es la mitad de 100, 50, por supuesto. Entonces, 50 milímetros. Y aquí por abajo está, pues, da la casualidad que también son 50. O mejor dicho, menos 50, ¿no? ¿Ya? Menos 50. Y entonces anotamos acá. 50 milímetros, esto sería 50 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? He convertido a metros. Lo que nos va a dar en unidades, metros al cuadrado sobre metros a la cuarta, me va a quedar metros al cuadrado abajo, o sea, nos va a quedar la respuesta aquí en newtons sobre metros al cuadrado, newton por metro cuadrado, que no es otra cosa que Pascal, que es la unidad del esfuerzo, por supuesto. Es el esfuerzo máximo superior, digámoslo así, por arriba. ¿Cuánto me da esto? Es este cálculo. 1275 por 50 por 10 a la menos 3 sobre 2.083.333 por 10 a la menos 12. 30,6 me va a pagar 3, ya redondeado, así, 30 millones, ¿sí? Ya. 31 por ahí me dice Yesenia. ¿Está bien? Ya. Entonces, 30,6 megapascales. Obviamente hacemos el mismo cálculo para la otra sección. En este caso va a dar lo mismo, el esfuerzo máximo inferior. La única diferencia es que este C es negativo y entonces me va a dar menos 30,6 megapascales. ¿Qué quiere decir el signo negativo? Que es de eh, compresión. Tengo mis dos respuestas. Con esto vamos a trazar una gráfica. Esto de acá, eh, por arriba va a haber tracción. ¿Así está bien? Nos vemos con un signo. A ver. Sí, un detalle que se me había escapado es que muchos autores, cuando analizan el esfuerzo máximo
debido a flexión, no colocan un signo porque solo quieren el valor absoluto del esfuerzo, por arriba y por debajo. Pero es importante el signo para saber si hay tracción o compresión. Solo en la ecuación 2.6 había un signo ahí. Había un signo ahí y influye mucho en en el tipo de esfuerzo. Solo si quieres obtener el valor absoluto del esfuerzo, perfecto. Pero necesito saber la condición. Entonces, es esta relación. Debe haber un signo ahí. Entonces, si Y es positivo, se mantiene negativo. Si Y es negativo, menos por menos más. Eso es lo que me está faltando en nuestra figura. Vamos a corregir aquí. ¿Ya? ¿Sí? Correcto. Esto, para ser claro, algunos autores también lo colocan y lo que pasa es que, repito, no les interesa, no están en ese momento tomando importancia. Pero no, sí, ¿no? Están tomando importancia a si es de tracción o compresión, pero aquí sí lo necesitamos. Entonces, por arriba C era positivo y por lo tanto, este de aquí es negativo, ¿cierto? Sí, porque hay un menos ahí. Y por abajo, para un C negativo, menos por menos va a dar más, ¿no? Entonces, aquí corregimos. Este de aquí es, por lo tanto, un esfuerzo de compresión por arriba y por abajo de tracción. Claro, obviamente, ¿no? Porque el pandeo se producía de esta forma, comprime por arriba y negativo por arriba, por abajo positivo. Claro, es un pandeo positivo en general, sí. Entonces, terminamos con una gráfica y para eso quiero mostrarles cómo resulta con el programa MD Solids. Entonces, si yo quiero, hasta ahí, digamos que ya tenemos la respuesta del autor, pero quiero ver cómo se distribuye el esfuerzo, ¿ya? Y eso sería una forma así, ¿no? Va a aparecer una recta. Es la ecuación del esfuerzo. Esto es una variación. Bueno, se puede hallar también a través de este valor máximo. Es decir, si yo reemplazo cómo varía el esfuerzo máximo sobre Y máximo por 10, pero es lo mismo que la ecuación que ya hemos visto antes, 2.6, ¿no? Para distintos valores de Y. Cuando Y vale, podemos tabular Y vale 0, Y vale 1, 2, 3, hasta el valor máximo, hasta, en nuestro ejemplo, 50 milímetros. Y por debajo, ¿no? Menos 1, menos 2, hasta menos 50 milímetros. Y lo que se va a tener es una gráfica más o menos de este tipo. Quiero comprobarlo a través del programa MD Solids. ¿Listo? Les voy a mostrar. A ver, este es el programa MD Solids. Primero necesito establecer la carga de la viga. Primero determinar, ¿no? Viga. Es una viga apoyada por ambos lados. ¿Sí? Es una longitud en metros. Sale las mismas unidades metros de 3.4, ¿no? Metros. Los soportes están en los extremos en 0 y en 3.4. ¿Correcto? Tenemos mi viga. Tenemos mi viga. Teníamos una carga, vamos a regresar a nuestro ejercicio, de 1500 newtons. Estaba en 1.7. Vamos a poner una carga hacia abajo. Distancia 1.7. El valor de la carga, 1500 newtons, no libras, newtons. Newtons. Y por supuesto me da esta gráfica. Y que es la misma que hemos obtenido en 12.750. ¿Correcto? Entonces, ¿estamos bien ahí? Corrijo la longitud de la viga. No es, he puesto ahí 34, hay una falla ahí, 3,4.
3,4. Correcto. Y aquí también en 3,4. Correcto. Si la locación de la carga no va, correcto. A ver, vamos a regresar un poco. Tenemos que rehacer. 3,4 y 3,4. Tengo la viga, la carga. Listo, no era con puntos, sino con comas. Aplico mi carga en 1, coma, 1 coma, 7 y 1500 newtons. Ahora sí, está cuadrando bien. Bien, ya tenemos mi primera gráfica, todo esto cuadra. Ahora tenemos que ir, obviamente 1275 newton por metro es el dato del momento. Vamos a regresar. Quiero determinar un perfil. ¿Sí? Vamos a un perfil rectangular. Vamos a dar milímetros. Claro, esto es bastante obvio porque es un perfil rectangular, pero digamos que tuviese otra forma, podemos escoger formas de I, forma de C, forma de T, L, forma de Z, por ejemplo, L, ¿no? Podemos darle los valores. Formas compuestas si no puede determinar, eso sí, totalmente a mano. Esto vamos a ver en milímetros, esto era 100. Y aquí 25 milímetros. El módulo de elasticidad de momento no nos interesa, ¿sí? No nos interesa. ¿Sí? Al presionar el momento polar de inercia, que, ojo, aquí yo puedo cambiar los ejes, ¿no? Y y Z o XY. XY era el que usábamos antes, pero vamos a usar el eje YZ para que cuadre con nuestro eje X, el eje axial. Entonces, el Y7 es el que me fijo, 2,083, ¿no? Exponente de la sexta milímetros a la cuarta. Es el mismo dato que nosotros hemos obtenido del momento de inercia. Momento de inercia, perdón, no momento polar, momento de inercia. Tenemos este dato. Está calculado. Y luego vamos a analizar la torsión. Análisis de la torsión. Tenemos que ir no en torsión, sino en flexión. Vamos a flexión. ¿Ya? Tenemos que colocar aquí en bending moment el momento flector máximo. Y en nuestro caso nos ha salido, si recuerdan, 1200. Vamos a ver nuestra tabla. 1275. 1275 newtons por metro. ¿Correcto? Eh, no necesito llenar estos datos, fuerza cortante, fuerza axial, no. Bueno, vamos a ubicar acá, ¿qué más? El esfuerzo en megapascales. Eh, nos falta la forma, esta no es. Tenemos que ubicar el módulo de sección. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ese módulo de sección lo tenemos que precargar. ¿Listo? Solo puse el esfuerzo cortante. El módulo lo precargo acá. Eh, aquí, aquí. Tenemos que dar la definición. Ya está. Regresamos
acá. Entonces, solo estamos considerando esto, el, el- el momento flector máximo, y el momento de inercia ya está precargado, y esta se supone que es una sección de la barra, ¿no? Y voy a calcular normal stress, el esfuerzo normal. Y esta es la gráfica. Veamos cómo nos queda respecto de la gráfica, ¿sí? Por arriba es de compresión, 30,6 megapascales. Y por debajo es de tracción, 30,6. En este caso es el mismo por arriba y por debajo, ya que es una sección rectangular. Si quiero verlo en 3 dimensiones, en 3D, estoy viendo esta sección. ¿Listo? Esta sección. Ojo que esta imagen que parece un cuadrado no quiere decir que se encuentra, es un elemento de, este es, digamos que la forma tiene que ajustarse exactamente, ya precargado la relación de longitud, ¿no? De las dimensiones de la sección transversal, por supuesto. Ahora, puedo ubicar el esfuerzo cortante a lo largo del eje Z, que no me interesa mucho, no va a variar, y a lo largo del eje Y. Entonces podría decir simplemente así, ¿no? Mover este punto a posiciones más arriba y por debajo. Entonces podría, ¿no? Lo tengo aquí en mi gráfica, ¿no? Para distintas posiciones del eje Y, ¿no? Hasta el máximo que es 50 milímetros, acá está, fijamos. Para el mínimo que es menos 50 milímetros. Puede modificarse a lo largo del eje Z, pero no va a cambiar, porque está variando con el eje Y, por supuesto. Ven acá, 0. O sea, estos son los valores que se tabularían, ¿no? ¿No? Para Y es 0, Z es 0. Digamos que quiero tabular estos datos, ¿no? Tendría mi relación. Listo, con eso tenemos nuestra gráfica. Vamos a capturar. Y eso sería todo en nuestro ejercicio. Voy a dar nuestra gráfica aquí. Este es el diagrama del esfuerzo normal. ¿Sí? Y comprueba nuestra relación. Por este lado, compresión, tracción. Claro está que las gráficas las pueden mostrar, podemos diseñarla de otra forma, como lo hace los autores, más o menos, ¿sí, no? Por ambos lados, ¿no? Lo que es así. Igual es compresión y esta es tracción, ¿no? Si ven en algún autor que tiene este diagrama, es lo mismo. Yo prefiero este, por supuesto, porque se ajusta a la idea de una recta, ¿no? Pero muchos otros autores la trabajan así, es lo mismo, ¿no? Donde este punto es, pues, el esfuerzo máximo, máximo superior, y este es el esfuerzo máximo inferior. Repito, en este ejemplo el resultado que es el mismo por arriba y por abajo, porque nuestra sección transversal es un rectángulo. Es un rectángulo. ¿Listo? Parte. En la separata van a encontrar algunos ejemplos también resueltos. Por supuesto, no básicamente para puntualizar cierta parte de los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me dieron el momento de inercia, ya me dieron el momento flector, o sea, ya nos hemos ahorrado todo el diagrama, el momento de inercia. Y básicamente para calcular el esfuerzo o cómo varía el esfuerzo. De frente colocamos un programa, bueno, las dimensiones y comprobamos que el momento de inercia debe dar lo mismo, 18,6 pulgadas a la cuarta, ahí está. En realidad, para ser exacto, 18,667, ¿no? Sí, un poco más preciso.
¿no? El autor calcula su momento esfuerzo máximo en tensión, 17.900 PSI, y podemos irlo tabulando para distintas, ¿no? Para cuando Y vale, ¿no? Todas estas distancias, negativas para abajo, positivas para arriba, ¿sí? Se pueden tabular y así lo grafica ¿no? Cuando Y vale el valor máximo negativo, va disminuyendo y se van graficando, ¿no? Positivos y negativos, ¿no? Acá hay otro ejemplo donde nos dan la gráfica del momento flector, qué es lo que hay que hacer, cuál es el máximo. Bueno, yo veo un mínimo y un mínimo, un negativo y uno positivo. Acá hay 12.500 libras por pie y acá hay 91.113. De los dos, el momento es 91.113 libras por pie, porque en valor absoluto es mayor, por supuesto. Entonces, este dato en F, en el punto F, ojo que esta distribución no es normal, en el punto F se ejerce la máxima flexión y por lo tanto el máximo esfuerzo, ¿no? Eh, ¿Correcto? Se calcula el momento de inercia, ¿no? Es una figura en I, a ver si me lo he mostrado acá. Ah, claro, es que no me dan la figura, ¿por qué? Porque me han dado esto. Sí, es una viga de denominación W14 por 43 de acero. Entonces tengo que ir, mire, a mi tablita, ¿no? De las vigas 14 por 43 de acero, ¿no? De los momentos de inercia, las tablitas que están más arriba, y ubicar esa, así, en la tablita, a ver. ¿Cuál era el, no, el valor? W14 por 43, si mal no recuerdo. Fijémonos en el dato. A ver, ¿dónde está? Es que no me hayan dado la viga. W14 por 43 de acero. Entonces me voy a mis tablitas. Vamos a buscar acá. A ver, es una viga, es un perfil en I, ¿no? Tubería, tubería, vigas I estándar. ¿Ya? A ver, no, no es esta. Sistema inglés, ¿no? Acá, miren, este es estándar, estas W son de aluminio. 14 por 43, ¿no? 4, 12, ¿no? No veo. 76, no veo. Perfil, 12. Se ven acá, 12, no veo. Hay que buscar la tablita que se ajuste, por supuesto. Me pasé aquí. ¿Listo? Puede ser que el ejercicio que yo tenía, S no es W, S en I, acá hay W. A ver, 14 por 43. ¿Serán aquí? Acá, 14 por 43. ¿Qué me debo fijar? ¿El área me interesa? Sí, el área me interesa. Eh, algunas distancias. ¿Qué cosa es peralte D? Bueno, ese D debe estar acá en el esquema. Peralte, la longitud. ¿Me sirve el peralte? Sí, para determinar las distancias máxima y mínima, por supuesto. El valor de Y. El espesor del alma, no, no me interesa, creo yo. Ancho, el espesor, algunos detalles. Propiedades de sección.
¿Me interesa el eje X o el eje Y? Me interesa el eje X. Si es en pulgadas, a ver, ¿dónde me perdí? ¿Dónde estaba? A ver, acá debo seguir, este es 1, 2, la tercera línea. Eje X, ojo, y X, que va a ser nuestro YZ, en pulgadas a la cuarta. Ahora, no sé si es en pulgadas o en el sistema internacional. ¿Sí? ¿En otra unidad? No, no tengo más. En pulgadas. ¿Sí? Listo. Este es el dato. ¿Qué nota? El IX. Eh, el peralte para ver los extremos, ¿no? La longitud. Acá me voy a dar cuenta. Toda esta longitud. La altura, digamos. El área y la nominación. Entonces me voy a mi ejercicio. Me voy a mi ejercicio para poder ubicar mi valor. ¿Sí? Y con esos dos datos hallo el pues, esfuerzo máximo, ¿no? Hasta el momento de inercia que voy a aplicar, el C, bueno, es la altura, como el centroide está en el medio, entonces la mitad de la altura para arriba, ¿no? Cuando vale la mitad, 12, y el momento, que ya tenemos estos datos, ¿no? Momento flector máximo. Con el programa tiene una base de datos de este tipo de formas. Aquí hemos encontrado la 14.40, la 14 por 43 y ya estaban las dimensiones. Se ha calculado el IX, que es 428 pulgadas a la cuarta, que es lo mismo que hemos visto en la tabla, y con eso seguido a módulo de flexión, ¿no es cierto? Anotamos el valor máximo del momento flector, tenemos nuestros valores máximo y mínimo. ¿Listo? Esa es la idea para resolver nuestros ejercicios.